llamo Andrés Comino, algunos me conocen de alguna reunión, bueno, me ha pedido la alcaldesa que explicase, bueno, sobre todo en líneas generales, el borrador que se ha presentado al estudio del Ayuntamiento del avance del plan general y bueno, pequeños retoques o cambios que ha sufrido con respecto al avance que en su momento se presentó al Ayuntamiento. Primero, sobre todo por hablar de ese tipo de retoques, el avance se presentó en su momento, pues no sé, hace 2 años aproximadamente, o algo así. Entonces, sabéis que estuvo puesto a exposición pública durante 2 periodos de tiempo. En esos 2 periodos se aparecieron una serie de sugerencias, bueno, pues de las personas que quisiesen, tanto físicas como jurídicas, de vecinos del pueblo o no vecinos, que emitieron una serie de sugerencias sobre ese avance. A partir de esa sugerencia hubo una serie de reuniones de una comisión de seguimiento del plan que se creó en su momento y se estudiaron todas esas sugerencias. Por motivos diversos, ese avance después no se llegó a aprobar en el Ayuntamiento ni se tramitó en la Comunidad de Madrid y entonces se ha retomado después en esta legislatura el tema de intentar aprobar el avance del plan. Con algún tipo de protección y cuál es el que es factible de ser urbanizable o es urbano. Bien, entonces esa es la primera clasificación que se hace. Dentro del suelo, por ir por partes, dentro del suelo no urbanizable de protección, pues hay una parte que es la que nosotros hemos puesto como suelo no urbanizable de protección, hemos puesto 2 categorías, el suelo no urbanizable de protección protegido y el suelo no urbanizable de protección preservado de la urbanización. En la primera, en la que hemos puesto como protegido, hay 4 categorías. Una de ellas es monte preservado, básicamente, salvo error, ya digo, coincide con lo que estaba antes, porque el monte preservado no ha variado. Hay una segunda parte que es parque regional, que sería el suelo no urbanizable protegido 2, que tampoco ha variado, sería el mismo que había antes. Ya digo, siempre salvo que haya algún error gráfico o alguna cosa así. El tercer suelo urbanizable de protección es el envase de Valmayor, que tampoco teóricamente ha variado. Y el cuarto es el suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias, que tampoco ha variado. Se han hecho pequeños ajustes en función de las reuniones que hemos tenido con vías pecuarias y con la documentación que nos han aportado, que en algún caso es más grande o más completa que la que teníamos en su momento. Y lógicamente todo esto que nosotros tenemos puesto, cuando se manda información de estos 4 tipos de suelo, pues tanto el parque tendrá que decir si esto está bien, el embalse Valmayor igual, vías pecuarias igual y monte preservado igual. Pero bueno, los datos son los que nos han aportado ellos, por lo cual se supone que entiendo que no debería haber ninguna. Y después hay otra parte de suelo no urbanizable que hemos llamado preservado de urbanización, que ese suelo es el que no tiene ninguna afección de protección por parte de la Comunidad de Madrid, pero que nosotros en el estudio ambiental que hemos hecho sí hemos considerado que debía estar protegido por algún valor de fauna, de flora o por el motivo paisajístico, por el motivo que sea. Y eso también aparece dentro del estudio ambiental. Básicamente, todos estos suelos, digo básicamente, coinciden aproximadamente con lo que estaba antes en el avance. Se han corregido algunos pequeños detalles, con lo cual podéis eso comprobarlo. Pero las líneas entre el suelo no urbanizable y el urbanizable no han variado. Bueno, si hay alguna pequeña variación debe ser. Y después, dentro del suelo urbanizable hay 2 categorías, por decirlo de alguna forma, el suelo urbano, propiamente dicho, y el suelo urbanizable. El suelo urbano, propiamente dicho, tiene dos situaciones. El suelo urbano consolidado, casas que existen, el suelo urbano no consolidado, que serían, por decirlo de alguna manera, grosso modo, pues solares o algunas pequeñas ámbitos de actuación que se quedan dentro del suelo urbano sin desarrollar. Y después, dentro del suelo urbanizable, en el suelo urbano consolidado, lo que aquí en las antiguas normas se llamaban las unidades de ejecución. Entonces, con la nueva nomenclatura se llaman ámbitos de actuación, con la nueva ley, y en la antigua pues se llamaban unidades de ejecución 1, unidades de ejecución 5, son las que quedan, vienen delimitadas aquí. Son 137.000 metros cuadrados de suelo que estaba sin ser urbano consolidado.
Después, dentro del suelo urbanizable, del suelo urbanizable hay tres categorías. El suelo urbanizable sectorizado, el suelo urbanizable incorporado y el suelo urbanizable no sectorizado. Digo las diferencias. El suelo urbanizable incorporado son aquellos sectores que vienen también de las antiguas normas que se llamaban planes parciales, que era el plan parcial, lo digo por número, el 9, el 12, el 11, el 14 y el 13. Entonces, esos planes parciales son planes parciales que no están totalmente aprobados definitivamente, que pueden estar en fase de aprobación ahora, pero que mientras se va desarrollando la aprobación del plan, este nuevo, con el avance y tal y cual, pues lo lógico es que se vayan aprobando entre medias. En función de cómo se vayan aprobando los que se vayan aprobando, o se quedan dentro de esta categoría de suelo incorporado, o incluso pueden pasar a la categoría de suelo urbano. Pero claro, como el proceso de la aprobación del plan puede durar varios años, pues durante ese tiempo se verá en qué categoría finalmente se vean ellos. La superficie de esos suelos es aproximadamente de 526.000 metros cuadrados, con una superficie construida de 101.000 metros, y había aproximadamente 640 viviendas dentro de esos sectores. Te hablo siempre de las antiguas normas. Después de ese suelo, el siguiente suelo que tenemos es el sectorizado. Dentro del sectorizado, bueno, el no sectorizado, digo primero no sectorizado. El no sectorizado es aquel suelo que no se sectoriza, con lo cual estamos hablando de aproximadamente de 1.500.000 y pico metros cuadrados, 1.518.000, números redondos. Es un suelo que no se sectoriza y que sería un poco como la segunda corona de desarrollo del municipio. Significa que hasta que no esté con un grado de desarrollo la primera corona, aquí no se podría hacer absolutamente nada. Sería un poco lo que hay entre el sectorizado y el no urbanizado. Y aquí lo único que fija la ley es que el aprovechamiento que se le aplique a este suelo, para que no haya historias extrañas, tiene que ser siempre el mismo aprovechamiento que tiene el suelo urbanizado en sectorizado. El que ahora se aplique será el que se tenga que aplicar después a este suelo. Y estamos hablando, ya digo, de 1.516.000 metros en número redondo. Y después tenemos el suelo urbanizable sectorizado. El suelo urbanizable sectorizado sería el que se llama sectorizado porque precisamente se parte en sectores, y lo que hemos hecho es una sectorización dentro del avance, una sectorización que no es definitiva, porque cuando es definitiva es cuando ya se haga el documento de aprobación inicial, porque precisamente por eso ahora es un borrador, para que todo el mundo opine y que pueda haber variaciones, y ese suelo, que es sectorizado, tiene 1.700.000 metros de suelo. Ese 1.700.000 metros de suelo, dentro de ese sector, dentro de ese suelo, ya tienen que venir definidas las redes que van dentro de ese sector, definidas en cuanto a superficies. Las redes significa, lo que la ley marca como la palabra redes, serían lo que nosotros vulgarmente, lo que se llama normalmente equipamiento, zonas verdes, espacios libres, infraestructuras, todo ese tipo de cosas. Entonces, la ley marca un mínimo de esas redes en función de la edificabilidad que tengamos en los sectores. Con lo cual, hay unas redes que se llaman locales, que serían de servicio a cada sector, unas redes generales, que serían de servicio al municipio, y unas redes supramunicipales, que serían de servicio, por decirlo de alguna manera, a la familia, a todo el mundo, por decirlo de alguna forma. Las redes, bueno, pues